Hebreos capítulo 12 y vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en los versículos del 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios hasta el versículo 13. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 13. Queremos leer un poquito la palabra de Dios, pues sabemos que casi nunca hay tiempo, pero es necesario que seamos lectores asiduos de la palabra del Señor. Vamos entonces a leer la palabra de Dios y después oramos dando gracias a Dios. Pueden ponerse en pie, señal de reverencia para la lectura. Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual han sido todos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos también a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y a aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaron, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al comienzo parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella son ejercitados. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde por la bendición de poder compartir tu palabra. Una palabra que refresca nuestra alma, que nos ayuda a reenfocarnos en el servicio, en el amor, en la manera en que nosotros gastamos nuestro tiempo, en la forma en que vivimos nuestra vida cristiana. Señor, gracias porque tú nos disciplinas como hijos, porque tú, Señor, aun cuando nosotros no somos diligentes, traes por medio de la disciplina nuestras vidas a tu voluntad. Ayúdanos a caminar en tu voluntad, ayúdanos a apoyarnos en ti, a descansar en ti, a vivir a través de ti. Ayúdanos para que nosotros podamos reflejar el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Queremos en esta tarde, de una forma breve, meditar en este pasaje de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 es un capítulo muy interesante de la Biblia, donde hay una de las expresiones que más me llama la atención a mí de la Biblia. Es esa expresión que todos conocemos que dice: corramos con paciencia. La verdad es que correr es algo que, ligado a la paciencia, nunca yo lo había pensado. Cuando vemos las personas haciendo ejercicio, corriendo y demás,
no estamos pensando en la paciencia, sino estamos pensando en otros tipos de sentimientos, llegar a la meta, vencer, escapar por la vida. Pero la Biblia nos dice que debemos correr con paciencia. Y ese es el título, y ustedes lo tienen en su boletín, el título en esta tarde del sermón, correr con paciencia. Y tenemos una enseñanza, porque queremos que cuando usted salga de este lugar, si alguien le pregunta qué aprendiste hoy en la iglesia, usted tenga que decir. Usted diga, yo aprendí en la iglesia hoy tal cosa. Se cantó, se alabó al Señor, se ofrendó, se dieron testimonios, agradecimos, oramos los unos por los otros, nos llevamos motivo de oración, pero también nos llevamos una enseñanza para estar manejándola toda la semana. Hablamos del capítulo 12 de Hebreos, pero tenemos esta enseñanza. Dios quiere que estemos dispuestos a correr con paciencia la carrera cristiana. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros corramos con paciencia la carrera en Cristo. Nosotros todos estamos vinculados a una carrera. Todos estamos decididamente incorporados a una carrera que va rumbo a la presencia de Dios. Ahora, la verdad es que la mala noticia es que ninguno de nosotros, por las habilidades, capacidades, clasifica para correr esa carrera. La verdad es que si fuéramos a correr esa carrera por nuestros propios esfuerzos, si fuéramos a correr una carrera para Dios, sin estar corriéndola a través de Cristo, nosotros en vez de ir en pos de Dios, nos alejaríamos de Él, nos apartaríamos. No solamente caeríamos en el camino, no solamente nos atrasaríamos, sino que además iríamos hacia atrás, porque no se puede correr la carrera cristiana sin que Cristo nos haya hecho aptos para ello. La buena noticia es que ya Cristo pagó por nuestros pecados, ahora Él nos ha incorporado, por Él somos elegidos para esta carrera, por Él hemos sido salvados, hemos sido regenerados para estar en este camino, y ahora Él quiere que nosotros, en nuestra responsabilidad cristiana, avancemos en esta carrera. Y déjenme decirle algo, es interesante que hablemos sobre esto porque según los escritores bíblicos, correr con paciencia es una paradoja. Es algo que humanamente es imposible, pero correr con paciencia en las manos del Señor es posible. Por eso nosotros hoy tuvimos un canto y una alabanza a Dios donde le dimos al Señor, por ti todo lo puedo, todo es posible. Y realmente es posible hacer esto. Algo que les quería comentar es que estamos en presencia del capítulo 12 del libro de Hebreos, un capítulo de un libro con un autor desconocido. Algunos se inclinan a pensar que Bernabé, el apóstol Pablo u otras personas fueron capaces de escribir este libro, pero lo cierto es que el Espíritu Santo ha querido quedar como autor absoluto de este documento. Y es un libro donde sabemos que la persona que lo ha escrito tiene gran conocimiento de dos culturas, la cultura romana y la cultura hebrea. Cuando hablamos de correr y vemos que estamos hablando de correr con paciencia, cuando hablamos de correr, tenemos que enfocarnos en tres maneras en que podemos hacer esto según la Biblia. Correr con paciencia solo lo podemos hacer a través de la Escritura. Y la Escritura maneja tres maneras en que esto es posible. Y por eso es que yo quiero meditar en esta hora, en este pasaje. La verdad que les iba a contar un poco acerca de cómo eran las carreras en el Imperio Romano y qué tal de los atletas y cómo ellos eran venerados y cómo estos atletas llamaban la atención de la gente, pero debido a que estamos cortos de tiempo necesitamos avanzar porque
tenemos todavía otras cosas que hacer, compartir. Quiero venir y concentrarme en el texto bíblico, que al final del día nos va a aprovechar más. Vamos a aprender 3 maneras de cómo correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La Biblia nos enseña, según el versículo 1, que si tú quieres correr con paciencia la carrera que tienes por delante, lo primero que tienes que hacer es dejar a un lado el exceso de equipaje. Con equipaje no se puede correr. Con equipaje no se puede correr. La Biblia enseña en el versículo 1, vamos a leer Hebreos 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, dice, despojémonos, soltemos, echemos a un lado todo el peso y el pecado que, ¿qué cosa? Que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo primero que tenemos que aprender es que nosotros, para poder avanzar en la carrera hacia Cristo, nosotros, o hacia Dios a través de Cristo, nosotros tenemos que dejar a un lado todo el exceso de equipaje. La palabra que usa la Biblia, asedia, es una palabra interesante en este versículo. Dice, por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que hace, nos asedia. Eso es una palabra que en griego se puede traducir de 4 maneras. Se puede traducir como el pecado lo podemos evitar, lo podemos admirar, nos puede impresionar o nos puede afectar. De esas 4 formas se puede traducir esa palabra. Y esa es la opinión que tenía el autor de Hebreos acerca del pecado y el manejo que muchas veces nosotros le damos al pecado en nuestras vidas. Muchas veces el pecado en nuestra vida lo podemos evitar, pero no queremos. Muchas veces el pecado es admirado. Es increíble, pero los cristianos muchas veces tienen la tendencia de admirar el pecado. ¿Por qué? Porque cuando nos llaman la atención, cuando nos llama la atención las cosas mundanas, el esplendor del mundo, el éxito del mundo, entonces, de cierta manera, estamos admirando el pecado. Por eso este hombre dice acá en Hebreos, la persona que lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, dice, hey, nosotros debemos despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Un pecado que al asediarnos nos está amenazando y también nos está afectando. Y eso es importante porque la Biblia continúa diciendo de qué manera nosotros podemos soltar ese peso que estamos llevando. Porque déjeme decirle, vamos por la vida acumulando peso muerto, raíces de amargura, celos, contiendas, enemistades, falsos testimonios, hipocresía y cosas que no le agradan a Dios. Son lastres que se acumulan, ¿en dónde? Sobre nosotros. Y vamos por la vida cargando cosas que hacen más lento nuestro caminar. Sin embargo, la Biblia dice que podemos despojarnos. ¿De qué manera? Veamos el versículo 2 cómo comienza. Dice, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús. Una de las primeras cosas que aprendí en la vida cristiana es que cuando empiezas la vida cristiana, poner los ojos en Jesús va a evitar que tu fe se afecte. Porque muchas veces nosotros ponemos la mirada fuera de Jesús y entonces nuestra fe no madura, no crece. Muchas veces vivimos la vida cristiana deseando lo que antes nosotros teníamos. Muchas veces, y eso no es de solo nosotros. Por ejemplo, pongamos un ejemplo bíblico. Moisés sacó a Israel de Egipto y al rato, ¿qué decían los egipcios? No habían tumbas ahí en Egipto para que tú nos hayas traído al desierto y muramos acá. Mejor nos hubieras dejado ahí a morir.
Y eso es lo que nos pasa, que muchas veces tenemos miedo a avanzar, muchas veces tenemos miedo a caminar hacia Dios, porque cuando caminamos hacia Dios a través de Cristo hay limpieza espiritual, hay consagración, hay santificación, hay trato de Dios con tu corazón y con tu vida, y muchas veces doloroso, y no queremos avanzar, y al no querer avanzar, ¿qué nos sucede? Que seguimos cargando las cosas que nos detienen y que no nos dejan avanzar. Seguimos manejando el pecado de esa manera, coqueteando con él, seguimos admirando el pecado, seguimos deseando la manera pecaminosa de vivir de la gente que no conoce a Dios, pero es hora de cambiar nuestra mirada. Es hora de reenfocarnos y decir, quiero alcanzar la meta, quiero correr la carrera, y la única manera que puedo hacerlo es mirando a Jesús. Y al mirar a Jesús voy a soltar todo el lastre, todo lo que me estorba lo voy a dejar a un lado. Es necesario mirar a Jesús. Ahora, Josué, ¿para qué miramos a Jesús? ¿Con qué propósito miramos a Jesús? ¿Para ser salvo? No miramos a Jesús para ser salvo. ¿Con qué propósito miramos a Jesús? Podemos mirar a Jesús. ¿Y qué pasa? Nosotros somos salvos ¿por qué? Por una mirada de Jesús a nosotros. Recordemos que Cristo nos amó ¿qué? Primero. ¿Y Él qué hizo? Nos salvó a nosotros. Nosotros miramos a Jesús. Mira para acá. Nosotros miramos a Jesús porque nosotros queremos imitar el ejemplo de Jesús. Porque nosotros queremos vivir nuestra vida de la manera en que Jesús nos enseña en la Biblia. Por eso miramos a Jesús. No queremos mirar a Jesús para contemplar a Jesús y decir, oh, qué gran Dios yo tengo. Tengo a un Jesús maravilloso, pero bueno, ocúpate tú, Jesús, de tu vida, que yo me voy a ocupar de la mía. No, nosotros miramos a Jesús porque queremos imitar a Jesús. Y cada vez que no imitamos a Jesús hay consecuencias. Y no es que ahora seamos perfectos y vivamos una vida cristiana sin consecuencias, no. Vamos a tener una vida cristiana que muchas veces vamos a caer en el camino. Si usted busca su material que le entregué, aquí tengo cantidad de papeles, pero bueno, de todas formas, si usted encuentra esto acá, mire lo que dice la conclusión. La conclusión dice, a veces corriendo no podemos evitar los problemas. No podemos evitar el cansancio, las caídas. Levántate y sigue, porque 7 veces el justo se cae y Dios lo vuelve a levantar. Para que al final diga, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla, he guardado la carrera. O sea, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, no es que nosotros no vayamos a tener caídas, pero las consecuencias de no seguir a Jesús son muy claras. Si queremos avanzar, hagamos un alto y soltemos todo lo que tenemos encima. Y miremos a Jesús para imitar a Jesús. Recuerdo todavía la manera en que Dani me reenfoca cuando estoy un poco afectado espiritualmente. Él me dice, ¿qué haría Jesús? Y me lo repite una y otra vez. Y yo lo miro y digo, wow, qué bendición que Jordani me recuerda esas palabras. Porque esa es la manera de mirar a Jesús. La manera de mirar a Jesús es ver cómo Jesús reaccionaba para reaccionar como Él. Cómo Jesús veía las cosas para hacerlas como Él. Cómo Jesús se entregaba para entregarnos como Él. Cómo Jesús se dedicaba a la oración para orar como Él. Porque para eso miramos a Jesús. Para ser como Jesús. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Lo segundo que queremos aprender, porque no quiero hacerlo demasiado largo, es que si quieres correr con paciencia la carrera de la fe, no solamente tienes que soltar el lastre, tienes que mantener la mirada fija. Miren lo que dice el verso 2, puesto los ojos en Jesús. Pero miren lo que sigue diciendo, autor, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué pasó? Sufrió la cruz. Jesús se mantuvo aún cuando hubo sufrimiento, cuando hubo decepción, cuando hubo dolores, cuando hubo cosas que afectaron su vida. Jesús se mantuvo en el propósito de Dios. Dice, menospreció lo oprobio
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si quiero seguir avanzando en la vida cristiana, entonces no es solamente despojarme de todo lo que me frena en la carrera, sino que tengo que mantener mi mirada en Jesús, ver que Jesús es mi meta y continuar sin importar las consecuencias. Hay distracciones en la carrera, hay distracciones en el caminar hacia Jesús que captan nuestra atención, circunstancias por las cuales uno no tiene el control. Muchas veces nos comparamos inapropiadamente con otros. Muchas veces, como dice el Salmo, deseamos la vida que otros tienen, otros que no conocen a Dios. Muchas veces el diablo usa fiestas, esplendores, economía y otras cosas para nublar nuestra vista, para captar nuestra atención, para que no avancemos. Pero la Biblia enseña que si quieres avanzar y correr con paciencia la carrera, lo primero, despójate de las cosas que te hacen frenar y mantén tu mirada fija en la meta que es Jesús. Tú vas hacia Dios y ahí vamos caminando. Y lo tercero y último que quiero mencionar es que si quieres caminar una carrera hacia Dios, tenemos que someternos al entrenamiento de Dios. Lamentablemente hoy tenemos poco tiempo, pero me hubiera gustado hablar cómo era el entrenamiento en Roma de aquellos que eran deportistas y demás, porque una comparación nos pudiera hacer entender muy bien lo que el escritor dice en Hebreos, versículo 5, cuando dice: habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige diciendo: hijo mío, no desprecies, ¿qué cosa? La disciplina del Señor. Hermanos, no solamente tenemos que despojarnos de las cosas que frenan nuestra vida, no es solamente poner la mirada, sino también es entregarnos, someternos a la disciplina de Dios. Porque el Señor al que ama disciplina, y miren lo que dice: azota a todo el que recibe por él. Así que la vida cristiana no es nada fácil. Porque la vida cristiana, cuando el diablo no está tratando de hacerte caer, que eso es siempre, puede ser que esté siendo azotado por el Señor para mayor crecimiento. Entonces, en la vida cristiana, si hay algo seguro, es el sufrimiento. Ahora, el sufrimiento se completa ¿cuándo? Bueno, como leímos acá en el testimonio, cuando lleguemos a ese punto donde Apocalipsis 21 y 22 se hacen una realidad en nosotros. Mientras vamos en una meta, vamos en un camino y vamos en una carrera que es de sufrimiento. Porque la carrera va a dar muchas bendiciones a nuestra vida, pero muchas de esas bendiciones no las vamos a disfrutar en esta vida. Las vamos a disfrutar en la presencia de Dios. En esta vida, la carrera va a ser de gran bendición, pero cuando digo bendición, no quiero decir exactamente lo que la gente dice por ahí. Creo que quiero referirme a la bendición según la Biblia. Y según la Biblia, la bendición es alejarme del mundo y acercarme ¿a quién? A Dios. Esa es la manera de ser bendecido según la palabra de Dios. Alejado, porque dice, los que tienen amistad con el mundo, ¿qué cosa hacen? Se enemistan con Dios. Entonces, hermano, quiero concluir y lo voy a hacer nuevamente con estas palabras. A veces corriendo no puedes evitar las caídas, no puedes evitar los problemas, te cansas. Si te caes, levántate, sigue, agárrate de tu Señor. 7 veces te vas a caer, vuélvete a levantar, porque al final te espera Dios y en la carrera te acompaña Jesús. Y al final vas a poder decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual
me dará el Señor. Una última cosa antes de terminar. Cuando dice la Biblia correr con paciencia, la palabra paciencia, que además es parte del fruto del Espíritu Santo, que Él comparte con nosotros, esa palabra paciencia tiene un significado muy particular en este pasaje. Esa palabra paciencia se puede traducir como aferrarse, perseverar y resistir. Lo que pasa es que no quise mencionar esas tres cosas porque del país donde yo vengo, lo que ponían en los carteles era perseverar, resistir y luchar. Y eso significaba más hambre para el pueblo, más necesidades para la gente y una cosa destructiva. Entonces dije, no voy a poner eso, lo voy a mencionar después. No sea que los que están aquí en mi país se asusten y no vengan más. Porque ya, oye, se coló ahí un algo. Porque el hombre está de resistir, luchar y vencer. Eso es lo que ponen en todos los carteles por ahí. La realidad es que la palabra se puede traducir como perseverar, aferrarse y resistir. Cuando la Biblia dice corre con paciencia, corre aferrado a las verdades bíblicas, corre perseverante y corre resistente. Para que el Señor, para que nuestro Jesús nos lleve al encuentro con Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.